Un saludo fraterno y caluroso para toda la amada Iglesia MDA Internacional y a todos, pero todos los que componen el Ministerio Macedonia Internacional. Gracias por permitirnos una vez más estar en unidad por medio de esta estructura de comunicación para continuar edificándonos. Seguimos avanzando en medio de esta cuarentena, de este tiempo especial que Dios nos regala, pero por nada impedidos para hacer lo que el Señor tiene dispuesto en esta hora. Así que entremos en la gloriosa materia que nos reúne en esta hora, la edificación por la palabra del Señor. Quiero compartir contigo una palabra que he titulado la expresión profesional de la reforma. Y ya tú lo sabes, hay que repetirlo, la expresión profesional de la reforma. Y le he dado este nombre, amado, por la inquietud que Dios puso en mi espíritu. Y es que es muy importante poder enfatizar, aunque parezca repetitivo, la dirección que tiene el impacto reformador de la buena obra. Porque es una dirección espiritual, no está sujeta al gusto nuestro. Es algo que el Espíritu como buena obra está trayendo a nuestras vidas. Y es exactamente eso lo que deseamos tener en este poderoso año de grandes reformas. Y por eso quiero decir hoy, como también lo dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:12, dijo: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así es, mi amado, déjamelo decir una vez más, yo no me cansaré, no voy a dejar de hacerlo. Estoy aquí para ser instrumento de Dios con el que tú eres afirmado y confirmado en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, hay que poner las cosas en su verdad pura. Así que hay cosas que se aprenden, pero al no meditar en ellas, no las establecemos como un fundamento claro en nuestra mentalidad, mis amados. Por eso escucho por allí que muchos aún se enfocan en la reforma como si fuera un cambio simple de las cosas visibles. Veo personas hablando de reforma como cuando se cambian las obras del pecado humano, como si fuera una reforma a las maneras de proceder viciado del viejo hombre. Otros creen que es la reforma de los sistemas del mundo. Wow, pero yo tengo que ser reiterativo al respecto de la reforma hecha por la buena obra de Dios. Así que te voy a dar unas pautas que deben afirmarte y confirmarte al respecto. Amados, primero, cuando hablamos de la buena obra, nos referimos a la que hace Dios en los que creen en su Hijo Jesucristo. Es el cumplimiento de su justicia, la cual nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo por la eficacia de la obra ejecutada en la cruz del Calvario. Número 2, la buena obra es vivificar nuestro espíritu por el espíritu de resurrección, que es Cristo, el espíritu vivificante. Es la redención del alma humana por el derramamiento de la sangre del pacto eterno, que también es la sangre de Jesucristo. Número 3, la buena obra es también reunir a la iglesia de Cristo en un cuerpo, que también es restituido a la comunión eterna de la deidad para ser casa de Dios, edificio de Dios, la familia de Dios, su santa nación. Estamos hablando de qué es el impacto reformador. La buena obra de Dios es constituirnos en ministros competentes del nuevo pacto, un real sacerdocio, la manifestación de su plenitud, sus testigos en el cielo y en la tierra, y además muchas, pero muchísimas más cosas del orden espiritual, celestial, eterno y divino. Amados, para que todas esas cosas sean evidentes en nosotros, debemos tener conscientemente y en la fe del Hijo de Dios un verdadero impacto reformador. Y finalmente, cuando la gracia y gloria de Dios nos transforma en esto, por efecto de la reforma, entonces nos constituimos en reformadores.
hombres y mujeres capacitados y empoderados por el Espíritu Santo para ser reformadores, manifestando entonces las buenas obras de Dios, porque para eso es que fuimos creados en Cristo Jesús. De manera, mis amados, que ya no podemos seguir siendo ambiguos, declarando como que Dios quiere reformar al mundo con modificaciones de las cosas naturales. Definitiva y absolutamente no. Su reino no es de este mundo. Lo que Dios quiere es establecer su reino entre los terrenales por causa de los que Él llama aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Efesios 1, 4, 7 lo dice de esta manera. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en este bendito amado Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Poderoso, amados, esta es la buena obra que trae impacto reformador a la tierra. Así que vete ubicando, porque no se trata si Dios va a cambiar alimentos, maneras de comer, maneras de vestir, que si andamos en la calle o que si estamos en la casa. Ese no es el asunto de Dios. El impacto reformador está contenido en la buena obra que es en Jesucristo. Otra cosa es que en medio de este juicio que Dios ha permitido para la humanidad, entonces los seres humanos se sientan sensibles. Y algunos entusiastas ahora están creyendo con que todas las cosas por eso van a cambiar. Pero no. Amados, te lo digo con toda honestidad. No sería la primera vez que un ser humano demolido por la adversidad diga emocionalmente que va a cambiar. Pero un lindo amigo mío que ha vencido al coronavirus en Nueva York me dijo un día: oye, Félix, relájate, muchacho, porque hay gente que nunca va a cambiar. Ahora lo entiendo más a mi querido reverendo Quitín Silva, a quien le mando un hermoso saludo. Quiero que te quede aclarado: si el verdadero impacto reformador no se produce en el hombre, no hay cambio. Y esto es necesario que los ministros del Señor lo tengamos con toda claridad. Tú y yo, como ministros competentes, no podemos desvariar, no podemos tener dos lenguajes, no podemos tener dos imparticiones, dos ideas. Nosotros no podemos tener dos tipos de vidas. Debemos estar claros. Por eso hablé y hablaremos hoy de profesión. Profesión como ministros de Dios. En esto es que tenemos que estar muy claros, porque Dios no está reformando la economía de las naciones. Dios no está sacando de la tierra a los más viejitos. No. Dios no está provocando aflicciones. Esas aflicciones y todos esos enredos los que están provocando los mismos terrenales con su rebelión contra Dios, el Señor de todas las cosas. Lo que Dios sí hace es permitirlo para probar a los moradores de la tierra, a fin de hallar y atraer a Él a los aceptos en el amado. Alguien debería decir gloria al Señor. Es un asunto de amor, iglesia preciosa, repítelo conmigo. Es un asunto de amor. Él desea a los que fueron aceptos en el amado. Por lo tanto, es un contexto de amor para llevar a cumplimiento pleno su propósito eterno. Pero el impacto reformador, ni lo sueñes, no es con pandemias, ni asustando a nadie con un virus, ni con la muerte. El impacto reformador sigue siendo con su buena obra, que es revelarnos a su Hijo para que por el impacto de su buena obra también seamos hechos hijos de Dios. Alguien debería aplaudir al Señor. Por esta razón, iglesia preciosa, es que se requiere que haya en nosotros una expresión profesional de la reforma. Dígale al que está a su lado: es hora de entrar en una expresión profesional de la reforma. Entonces,
yo creo que debemos retomar el enfoque de la instrucción profética 2020 y dejar ya de estar predicando del bendito coronavirus. Primeramente, vamos a recordar qué es la palabra expresión. ¿Qué es expresión? Yo reuní esta definición para ti. Dice, es toda forma como un ser se muestra, como da a conocer su sustancia, exponiendo sus atributos o cualidades para darse a conocer y comprender. ¡Qué maravilloso! Yo creo que deberíamos repetirlo. Expresión es toda forma como un ser se muestra, como da a conocer su sustancia, exponiendo sus atributos o cualidades para darse a conocer y comprender. Dado que la buena obra es celestial, es divina y supraintelectual, entendemos que resulta ser impactante a los terrenales, es decir, resulta ser asombrosa, sorprendente, que deslumbra, que estremece y afecta hasta producir reforma por el entendimiento verdadero de lo que nos expresa el reformador, nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, la iglesia, resulta que somos el cuerpo a través del cual Cristo se está expresando en la tierra. Nosotros somos su manifestación, somos su demostración, y entonces, para ser impactantes, debemos tener un ejercicio verdaderamente profesional. No la expresión de un religioso aficionado, no, un amateur. Yo sé un poquito de eso, porque como jugador de golf no he pasado de ser un aficionado. Para ser un profesional hay que hacer otras cosas de las que yo ni siquiera estoy dispuesto a hacer. A mí me gusta divertirme una mañana de golf, pero yo no estoy listo para campeonatos ni cosas parecidas, porque yo tengo otra cosa a la que tengo dedicada mi vida. ¿Me hago entender? Ese es el problema. Tú tienes que salir de la mentalidad de aficionado religioso, de la idea de amateur del reino. Eso en el reino del Señor no existe. Vamos a afirmar y vamos a confirmar nuestra profesión. Dígale al del lado, vamos a afirmar y vamos a confirmar nuestra profesión. ¿Qué es un aficionado? Pues un aficionado es el que tiene interés por alguna actividad, pero no la tiene como ocupación ni oficio. Ay, Dios mío, yo no quisiera decir esto, y perdóname que te lo esté diciendo tan de frente, pero a veces uno hace un paneo por los que están en las congregaciones allí, roncando, aburrido, bostezando, pensando en los tamales, pensando en la comida, en la suegra, en el loro, en el perro, en el gato. Dice uno, son puros aficionados, estos salen del culto y no llevan una mentalidad de profesionales, salen a seguir la rutina de la semana y a esperar cuando le vuelva a quedar tiempo para volver al culto. Esos son aficionados. Dile al del lado, con codazo incluido, tenemos que definirnos ahora. Es hora de definirnos. Ya no es tiempo de vivir la verdad presente como un tema que nos parece interesante. Oh, wow, qué palabra, apóstol. No, ya eso se acabó, porque no podemos seguir siendo gente que escucha y le parece bonito, pero no lo asume como su profesión. Como gente que no quiere asumir la manifestación como los pro. Así es que dicen los chicos ahora, pro. Bueno, llegó la hora de que como integrante del cuerpo de Cristo seas pro. Alaba al Rey de Gloria. Eso es lo que dice la Biblia. Hebreos 3, del versículo 1 y 2, dice, por tanto, hermanos santos, diga santos, participantes del llamamiento celestial, diga participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Primero, que este texto no está dirigido a todo el mundo, sino a los santos. ¿A quiénes? A los que ya participan del llamado celestial, es decir, los que ya son fruto de la reforma. Por lo tanto, pueden reconocer quién es Cristo Jesús.
que no es simplemente una figura histórica bonachona que hizo un lindo sacrificio para después poderle hacer favores de bienestar terrenal a los seres humanos. No, es gente que puede reconocer en él que es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión. Es decir, primero tenemos que reconocer que en su forma, en su reforma, el Señor nos dio una profesión. Dígale al del lado, en la reforma no solo nos dio salvación, en su reforma nos concedió su misma profesión, nos hizo profesionales. Dile al del lado, profesión, no religión, fue lo que nos dio el Señor, sino que esta es una profesión conforme a Él, que es la manifestación misma de Él, que Él es la cabeza, que Él es el ejemplo y el todo de nuestra profesión, y que los reformadores, los que son reformados por su reforma, somos en Él profesionales y fieles para expresarlo a Él, como lo hizo Él, porque Él mismo es fiel al que lo constituyó. Tú y yo, como los profesionales, seremos fiel al Cristo que también nos ha constituido. De manera que es una profesión apostólica y sacerdotal. Dígale al del lado, es una profesión apostólica y sacerdotal. Este no es un asunto de manda más, de mandas a callar, de saberlo todo. No. Es una profesión apostólica y sacerdotal. Debemos notar entonces que en el pasaje que acabamos de leer de Hebreos, la Biblia nos muestra a Moisés, se menciona a Moisés y nos preguntamos, ¿y por qué a Moisés? Porque lo está poniendo allí como el referente generacional apostólico de su tiempo. Por eso hasta se dice la ley de Moisés, que no era de Moisés, era la ley de Dios, dicha por la boca de Moisés, pero como él era el referente apostólico generacional de su tiempo, entonces así terminaron diciendo la ley de Moisés. ¿Me estás comprendiendo? Creo que sí. Ahora, el texto de Hebreos lo hace principalmente para poder traer a revelación que Jesucristo, desde que se manifestó en la tierra y fue ascendido y se sentó en el trono del Padre, es el referente apostólico de incontables generaciones hasta que Él vuelva. Alguien debería decir, te alabo, mi Señor. Jesucristo es ese referente apostólico de incontables generaciones hasta que vuelva. Por esto, amados míos, la iglesia le reconoce a Él como el único apóstol de nuestra profesión. Afine el oído. La iglesia de Cristo, la verdadera, le reconoce a Él, a Jesucristo, como el único apóstol de nuestra profesión. ¿Y qué ha hecho este apóstol? En espíritu se ha impartido, constituyendo apóstoles en su cuerpo. Es decir, hombres levantados con una directriz y con una expresión muy particular para operar Cristo a través de ellos. ¿Y para qué lo hizo así? Para garantizar la fidelidad de los que Él envía. Por eso es que por sus frutos los conoceréis, porque esto no se trata entonces de lo que comúnmente se ve. Déjame aclarártelo. El apostolado en la tierra como ejercicio profesional no es un ejercicio ostentoso de jerarquía humana sobre otros ministerios. Esta tarea, este ejercicio realmente es una expresión de gracia que asume la representación de una generación. Alguien debería decir amén. Es una expresión de una gracia, pero que está asumiendo conscientemente por su llamado, por la profesión, por lo que le instruye el apóstol de su profesión, el sumo sacerdote de su profesión. Esta persona se reconoce a sí mismo como una gracia expresada y que
debe ser la representación de una generación. ¿Qué te quiero decir? Que un apóstol profesional deberá ser recordado como un edificador referente en su tiempo. No un manipulador, no uno que se las dio de mandamás. No. Lo que está diciendo es que sea un referente edificador. ¿Por qué? Por la operación ministerial que desarrolló fielmente y que sus frutos en el reino lo demuestran irrefutablemente. En otras palabras, tenemos que ser gente entendidas conforme estricto al diseño de cómo Jesucristo se manifestó en su profesión. Ya vamos a hablar de eso. Antes déjame decirte, también es una profesión sacerdotal. ¿Por qué? Porque la iglesia está constituida por los únicos sacerdotes aceptados y capacitados por Dios para presentar sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Y estos sacrificios, voy a decirlo, estos genuinos sacrificios de nuestra profesión no provienen de nuestra invención ni de nuestra buena intención. No es un problema de qué tan bien intencionado soy, ni qué tanta inventiva y creatividad tengo. Es resultado mismo de la impartición de la profesión de nuestro sumo sacerdote y apóstol Jesucristo. Dile al del lado, debemos definir la esencia de nuestra profesión. Una vez más, debemos definir la esencia de nuestra profesión. Nos toca ir a los diccionarios. Es importante saber en nuestro lenguaje qué significa la palabra profesión. Pues sencillamente dice que es la actividad habitual de una persona para la que se ha preparado académicamente o por ocupación. Bueno, suena razonable. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, aquello a lo que me dedico, aquello en lo que estoy activo normalmente, aquello para lo que me preparé en una universidad o aprendí en un centro de estudios, o aquello que fue resultado de estar ocupado como un zapatero que tal vez aprende a armar zapatos desde la práctica continua. Entonces a eso también se le llama profesión en los avatares de la tierra. Pero a mí me gusta más una definición que encontré que dice: ¿qué es profesión? Es la ocupación vital a la que una persona orienta su vida. Eso me encantó. Ocupación vital a la que una persona orienta su vida por una vocación singular y diferente. Quiere decir, es la de él y se diferencia de muchas otras. Qué interesante. Pero vamos a mirar el término en las escrituras. Así que en la Biblia la palabra profesión está definida por el término griego homología. Y esta palabra se define como una confesión y un hacer reconocido. Wow, yo cuando vi esto dije, bendito Señor, aquí no hay tiempo de inventar cosas humanas. Tiene que ser una confesión. Para tú confesar, confiesas aquello en lo que has creído, pero además tienes un hacer reconocido. Quiere decir que los demás reconocen cuando ven que lo que estás diciendo es coherente con lo que estás haciendo, o que lo que te veo haciendo es coherente con lo que te he oído decir. De eso estamos hablando. Algo que se proclama y de lo que se tiene el reconocimiento por lo que se es y lo que se hace. Tú no puedes hablar de reforma y siendo una cosa antigua, wow, arcaica, un odre viejo. ¿De qué reforma vas a hablar? Estás esperando que sea reformada tu suegra, estás esperando que sea reformado el perro ese malcriado que tienes en la casa. ¿De qué me estás hablando? No entiendes qué es reforma. Tú no puedes ser un reformador con un lenguaje arcaico, con un lenguaje inexacto, impreciso. ¿De qué me estás hablando? No. ¿Por qué? Porque la convicción de la reforma en mi cabeza es la que traza mi hacer continuo en el Señor, de manera que sea que me escuchen hablar o sea que me escuchen hacer, de todas maneras me vean hacer, entonces la gente entenderá que esto es producto de reforma y que las dos cosas son coherentes, se conjugan para producir la expresión profesional de la reforma. ¡Wow! Por esto es que la segunda definición me gusta más, porque nuestra profesión
es una ocupación vital. Vital viene de vida. Es una orientación de vida como la que nos dio el Señor. El Señor nos dio una orientación a la vida Zoé, y por la vida Zoé, la vida del resucitado, mi amado, por lo cual es el resultado en nuestras vidas de ¿qué? Primero, de descubrir. Segundo, de comprender la voluntad divina y vivir para cumplirla, primeramente en nosotros mismos, pero también en aquellos que se relacionan con nosotros, es decir, la iglesia o los que deben ser hallados, porque el Señor los tiene por aceptos en el amado, que alguien debería darle alabanzas al Señor. Ahora, ¿quién tiene la expresión fundamental y ejemplar de nuestra profesión? Pues ¿quién más va a ser? El apóstol de nuestra profesión, Jesucristo. Y esto está revelado de manera majestuosa en Primera de Timoteo 6, del 12 al 14. Pablo le está diciendo a Timoteo, mire los términos: pelea la buena batalla de la fe. Ahí está una cosa, peléala. Luego le dice algo adicional: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Sabe cómo? Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¡Wow! Esto es tremendo. Aquí está diciendo, tienes que pelear la buena batalla de la fe, y esa pelea poderosa, que es una expresión en la tierra, te tiene que llevar a echar mano de la vida eterna, porque son coherentes. Tú no puedes estar hablando de vida eterna, pero no le echas mano a la vida eterna. Pablo le está diciendo a Timoteo, no, tú no te puedes quedar allí. Tienen que verte peleando la batalla. Tienen que verte combatiendo por el evangelio de Jesucristo. Tienen que verte muriendo todos los días para que sea liberada la expresión profesional de este precioso reino, de esta poderosa reforma. Entonces le está diciendo, oye, mediante la puesta en obra de la batalla, le estarás echando mano a la vida eterna, a la cual fuiste llamado. ¿Y cómo fuiste llamado? Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué quiere decir? Que Pablo le recuerda a Timoteo que un día se paró y que muchos lo escucharon, y él habló diciendo, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo me ha dado vida eterna. Yo fui adquirido en la cruz, pero le pertenezco al que resucitó. Lo que estamos diciendo es que él hizo una confesión. Y Pablo dice, oye, está bien. Tú mismo has declarado, has confesado que has sido tomado en Jesucristo para vida eterna. Pero ¿sabe qué? Échale mano peleando la buena batalla. Que se vea que hay una conexión directa y una única expresión que se conjuga a través de tu decir y tu hacer. Hay coherencia. Por eso dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Mire, está poniendo a Dios por testigo de lo que le va a decir. Y de Jesucristo, también pongo por testigo a Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Pilatos. Aleluya. Oiga esto. Qué tremendo. Aquí está diciendo, yo no te voy a decir algo que tu apóstol de profesión y sumo sacerdote de profesión no haya hecho. Está diciendo, yo te estoy diciendo delante del que te lo demostró. Te estoy diciendo delante del que te modeló la forma de ejercer la buena profesión. Y lo hizo en el momento más complejo, delante de Poncio Pilato. ¿Y qué le está diciendo? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Esto es tremendo. Pablo es uno que en sí mismo ha entendido que es el referente generacional de la profesión de la iglesia en la tierra. Por eso nos dejó dicho en las Escrituras que fuéramos imitadores de él como él de Cristo, porque esa es la manera de reconocer al apóstol de nuestra profesión. Es decir, Pablo dice, yo soy fiel al que me constituyó y les estoy modelando para que sean fieles hasta el fin al que les constituyó. Aquí no importan situaciones, tú firme y fiel al que te constituyó. Por eso es que anima a Timoteo a que pelee esta batalla, a que haga la buena profesión
no solo en palabras, sino en hechos, porque muchos testigos lo escucharon. Ahora esos testigos quieren verlo. De eso es lo que está hablando. Cuando leemos esto en la NBI, vemos que Pablo se refiere a que sea coherente con la confesión que hizo para vida eterna ante muchos testigos, porque ahora los testigos quieren ver la expresión de aquello en materia terrenal, y la manera es: quiero verte peleando la buena batalla, lo cual sería la expresión profesional de la buena obra. Es decir, no pelear la buena batalla, no expresar la buena obra, no testifica de que estás entendido de vida eterna. En otras palabras, sea profesional, hermano. Dígale al del lado, sea profesional. Al del otro lado, sea profesional, hermano. Llegó la hora. Y pone, por ejemplo, a Jesucristo. Qué tremendo. Como Jesucristo dice que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilatos. Esto merece un wow. Y tenemos que mirar esta palabra, cómo está expuesta ahí, su buen testimonio. Entonces, el griego sería kalos homología, su buena profesión. Kalos homología, es decir, que la expresión de su profesión era vista y a los ojos de todos era buena, era admirable, sorprendente, deslumbrante, de impacto por su confesión y por el hacer. Pero no solo fue en lo que proclamó, sino cómo se afirmó y no negó, sino que habiéndole dicho, lo que dice la escritura es el momento en que él está frente a Pilatos y Pilatos comienza a hacerlo confesar: ¿quién eres? ¿Por qué te llamas rey? ¿Por qué es que te quieren matar? Y le dice: yo tengo potestad para salvarte o matarte. Y entonces el Señor lo que hace es que se afirma y no niega. ¿Eres tú rey de los judíos? Tú lo has dicho, varón. El testimonio está en tu boca. Qué tremendo eso. Y dice la palabra, no solo no negó, sino que también le respondió y le dijo: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, ya las legiones de ángeles hubieran achicharrado tu vida, muchacho. Por lo tanto, déjame recordarte esto: no tendrías autoridad sobre mí si no te fuere dada del cielo. En otras palabras, de mi Padre. ¿Saben qué? Esa es una profesión firme en el momento más crítico, más difícil. Pero él da su profesión clara con la boca, pero también procedió a manifestarse como un cordero profesional. Diga conmigo, profesional. Un cordero sin mancha, perfecto, sin queja, humilde hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para ser fiel a su expresión como cordero de Dios. No era hora de tener ínfulas del mandamás de cielo y tierra. Era hora de ser fiel al que lo envió a manifestarse como cordero. No sé si me estás comprendiendo, pero vamos a ahondar un poco en esto porque es lo que Dios le dice a la iglesia en esta hora. Jesucristo profesionalmente cumplió con lo dicho por el profeta Isaías en Isaías 53:7. Mire lo que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¡Wow! Esto es ser fiel. Si tú me has puesto, Padre, para que en este momento sea la expresión del Cordero, yo sé cómo lo trazamos desde lo eterno. Tiene que ser perfecto, tiene que ser sin mancha, tiene que enmudecer, no puede producir ni un balido, menos una queja. Así mismo lo tenía que hacer y así lo hizo. Amado, déjame decirte, una cosa es ser cordero de matadero y otra cosa es ser cordero de sacrificio. Déjame decirte, a Jesús, Pilato y su gente lo tenía como cordero de matadero. Así lo ve la tierra. Para Pilato no era sino la ejecución de un transgresor, la ejecución de uno que estaba acusado de sedición, de blasfemia y todas esas cosas. Para él no era sino una persona más que iba a ser ejecutada. O sea, cordero de matadero. Pero en la mentalidad
de Jesús de Nazaret, lo que había era: yo no soy cordero de matadero, yo soy cordero de sacrificio. No sé si usted me está entendiendo. Porque cuando tú tienes que entender esto, cuando el mundo y sus aflicciones tiene la idea de que tú y yo también somos como ovejas de matadero, si tú lo llegas a creer, terminarás abatido. Te voy a decir, derrumbado en tu fe, desesperado, desanimado, sufriendo, estresado como cualquier simple terrenal. La Biblia da un testimonio de esto, porque hay un salmo que usted lo va a leer todo porque no tenemos tiempo ahorita, pero me interesa que lo lea para que entienda de qué estamos hablando. Los hijos de Coré, que hacían parte de la adoración que tenía David en su reino, un día estuvieron confundidos, tan desesperados en medio de lo que estaba pasando con Israel, que entonces hasta se atrevieron en el Salmo 44 a decirle a Dios: oye Dios, despierta, te dormiste y nos olvidaste. Como cualquier creyente que en medio de las cosas que pasan en este mundo se siente como cordero de matadero. Esta gente dice en el Salmo 44:11: nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. ¿Y saben qué? En el versículo 22, que sigue en la misma condición en ellos, dice: pero por causa de ti, oye, por causa de ti, nos matan cada día. Somos contados como ovejas para matadero. Todo el que no entiende al Señor no solamente piensa como oveja de matadero, sino que se cree oveja de matadero, y por eso anda como algunos diciendo: nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, porque ellos dicen: yo tengo cabeza de oveja de matadero. Yo no entiendo qué es ser una oveja de sacrificio. Si vas a ser profesional, llegó la hora de que tu mentalidad sea oveja de sacrificio. ¿Por qué te digo eso? Porque en sombra y figura de eso es lo que se trataba. Mire, en Éxodo 29, voy a leer primeramente el verso 38 y 39. Dice: el Señor le está ordenando a Moisés cómo tiene que hacer el asunto del sacrificio delante de Dios para que haya paz en la tierra momentánea, para controlar la ira de Dios por causa del continuo pecado de los hombres. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos, wow, diga conmigo, 2 corderos de un año cada día, 2 corderos cada día, continuamente, díganle de lado, every day. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Díganle de lado, uno para el día y uno para la noche, para que el asunto fuera 24/7 siempre. Wow. Y esto había que hacerlo por todos los días como estatuto perpetuo. ¿Por qué? Porque la carne de aquellos animalitos se consumía en el fuego. Alcanzaba uno para toda la mañana y toda la tarde, y otro para todas las 12 horas de la noche. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Déjame decirte, esto había que hacerlo siempre. Pero ¿cuál era el final glorioso de esta profesión de aquellos sacerdotes levitas? Mire, versículo 43 dice: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¡Wow! Amados míos, mire cuál era el fundamento final. Esto estaba así para Dios poder reunirse con su pueblo, para Dios reunir a su pueblo y santificarlos con su gloria. ¡Qué tremendo! El lugar donde todos se reúnen sería santificado con su gloria. Pero la Escritura nos dice que esto llegó a cumplimiento pleno en Jesucristo. Hebreos 7, 26 al 28 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez y para siempre. Dígalo conmigo: lo hizo una vez
y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, su sacrificio llenó el día, la noche, todos los días, hasta que vuelva. Es un sacrificio de otro nivel. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, dice, porque la ley, aquella ley, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Dirán de lado, oveja de matadero. Aquella ley establecía como sumos sacerdotes a simples y débiles hombres. Pero la palabra del juramento, diga, el nuevo pacto, que es posterior a la ley, a quien constituyó fue al Hijo hecho perfecto para siempre. Diga conmigo, Él nos reunió en Cristo Jesús y nos impartió su misma gloria. Ahí fuimos reunidos. Él lo hizo una vez y para siempre. Y se cumplió perfectamente que en Él fuimos reunidos y fuimos santificados en su gloria. En la gloria del Cristo en el trono fuimos santificados todos. Alguien debería decir aleluya. Aún más, Dios lo constituyó perfecto para siempre. Y tú y yo somos el cuerpo del que fue constituido perfecto para siempre. Alguien tiene que decirle al que está al lado, tienes que ser un profesional porque perteneces al cuerpo del que fue hecho perfecto para siempre. Tus inconsistencias mentales, tu pereza para estudiar las escrituras se tiene que acabar. Tienes que ser un ministro verdaderamente competente cuando hablas y cuando actúas, y cuando se ven las dos cosas, todo queda confirmado, porque es la expresión profesional de la reforma. Esto no es un problema si va a cambiar la economía, si al fin encuentran la vacuna de esta cosa y de la otra. No. Sácame a Dios de ese rollo, porque esto es un problema. Él está trabajando en lo suyo, hermano mío. Digan del lado, hora de ser profesional. Por esto que el apóstol Pablo nos afirma y viene diciendo en Romanos 8, oh, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Oh, usted lo dice en medio de las alabanzas. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ay, oh, y con vueltita. Nada nos podrá separar del amor. Sí, eso está bonito, pero podría ser un canto de una oveja de matadero. Tiene que ser el cántico de un cordero que tiene conciencia del sacrificio perfecto con el que también fue hecho perfecto. Por eso dice también, cuando viene diciendo esto en Romanos 8:36, Pablo declara, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿De qué está hablando Pablo? Mira al del lado, no está hablando al estilo israelita. Trae a colación lo que dice el Salmo, pero lo que Pablo está diciéndonos es, oiga, todos los días mueres porque el Cordero siempre dejó allí su testimonio de la cruz y con Cristo está juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. De eso es lo que se refiere. Ya fue. Yo no necesito otra vez como los sacerdotes antiguos, porque mi sumo sacerdote, mi apóstol de mi profesión en la tierra, no lo hace, sino que lo hizo de una vez y para siempre. No tiene que volver todos los días. No sé si me está comprendiendo. Oye, somos hechos muertos todo el tiempo. Estas aflicciones terrenales, ¿sabe para qué sirven? Para que cada día muramos. Las afrentas, las dificultades, ¿para qué sirven? Para que esta indignidad humana muera. Perfectamente muera, a fin de que la expresión profesional de la buena obra no haya quien la detenga. Dile al del lado, cambia tu cabeza de oveja de matadero y piensa como cordero de sacrificio, porque el cordero del sacrificio lo que hace es traer santificación por la gloria de Dios. El cordero sacrificial, cuando tú dices con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que estás trayendo es santificación por su gloria, por su victoria, por su resurrección, por su empoderamiento en el trono de la majestad del cielo. De eso es de lo que estamos hablando. Debería darle un codazo al del lado. Mira lo que dice Pablo. Después dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y antes en todas estas aflicciones somos más que vencedores. Por eso lo dice de esa manera. Dile al del lado, tienes que ser un profesional en la fe.
En Hebreos 4:14 dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ay, no, que se alargó la pandemia y ya yo ni me acuerdo si era ujier o si era predicador. Ya ni me acuerdo si yo era la maestra de niños o la portera de la iglesia o la que vendía jugo en la cafetería. Déjese de eso. ¿Usted de qué me está hablando? Ya le estoy diciendo cuál es nuestra profesión. Llegó la hora en que usted se pare como un profesional de Jesucristo, del reino de Dios, un profesional en la fe del Hijo de Dios. Pablo lo dice. No. Retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos, está en gloria y victoria. Nada te puede separar de él. En él estás firme para que avances. Pase lo que pase en la tierra, usted no se enrede la vida. Continúe reteniendo su profesión, y retenerla, que es manifestarla también, expresarla, anunciarla, proclamarla. No es tiempo de menguar en eso ahora. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Dile al del lado: confesión y buena obra para ser profesionales de la fe del Hijo de Dios. Sencillo. Los profesionales conocen todas las cosas. No sé si lo crees, pero yo lo creo, porque a mí me dice la Escritura: mas vosotros tenéis la unción del Santo. Y dice la palabra de Dios: y conocemos todas las cosas, a tal punto que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe ¿qué? La operación del apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Yo no estoy intentando enseñártela, estoy siendo alguien que edifica para que en el Espíritu se abra tu entendimiento, se ilumine tu entendimiento y comprendas cuál es la realidad de esta reforma y cómo tú operas en esta reforma con una expresión profesional, no de un amateur, no de un principiante, no de un niño malcriado, alguien que ha crecido y que entiende de qué se trata este asunto. ¡Wow! Me gusta porque esto lo hace el mismo Espíritu Santo. Es el que nos está enseñando todas las cosas. Los profesionales de la fe son competentes. Todo profesional que se respete es competente. ¿Por qué? Porque uno de los sinónimos de la palabra profesión es ministerio. Uno de los sinónimos es ministerio. Y el Señor nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Dirán del lado: tienes que ser profesional, sin excusa. Olvídate ya de las niñerías. Es hora de expresión de profesionales. Los profesionales son expertos. Y nosotros, al ejemplo de Pablo, deberíamos ser peritos, arquitectos. Pablo dice: yo como perito arquitecto. ¿De qué está hablando? Está diciendo un profesional experto en poner fundamentos. Como iglesia apostólica, tú y yo deberíamos ser totalmente entendidos del diseño y entendidos de la edificación de la casa de Dios. Oh, yo alabo al Señor en esta hora. Amados, tenemos que ir dejando a un lado el rollo de este coronavirus y vamos a avanzar a la poderosa edificación a la que fuimos llamados en el 2020. Yo oro por ti en esta hora, iglesia. Oro para declarar que esta palabra produce en ti impacto reformador por la revelación. Declaro que lo vas a escuchar una y otra vez y la palabra misma te levantará, te dará el trazado, la palabra misma te fortalecerá y con tus ojos, aún con los terrenales, verás la indicación, la instrucción precisa, porque esta tarea en la tierra avanza, porque la buena batalla de la fe avanza. Yo lo creo contigo. Bendito y soberano Dios, yo en esta hora proclamo que tus hijos se levantan, que tu iglesia es bendecida, iluminada en su entendimiento por el Espíritu Santo, y que esta palabra produce en ellos un glorioso fluir reformador, que la inconsistencia de su vida está siendo derribada y que brilla en ellos la verdad presente, brilla en ellos sabiduría de lo alto, no inconsistencias, no como amateurs, no como gente principiante, no como gente aficionada a la religión evangélica, sino como hombres y mujeres entendidos
entendidos del poderoso llamado y de la expresión profesional de este precioso evangelio del reino, de esta reforma en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y apóstol de nuestra profesión. Oh, vamos, declara conmigo este canto poderoso. La palabra trajo a mi vida tu voluntad, su diseño, san la forma de edificar. Vamos, dígalo conmigo. He recibido su revelación. Tengo linaje. Soy hijo de Dios. Estoy en Cristo para salvación. Y soy de Cristo manifestación. Gobierno y autoridad. Ahí donde está, levanta tu voz y aplaudiré. Y proclamaré. Con su verdad me manifestaré en autoridad y con su poder. Jesucristo reina y yo reino con. Es tiempo de ser profesional. Es tiempo de ser un profesional de la fe. Es tiempo de que lo que dices y lo que haces estremezca al mundo, lo deslumbres, porque es la expresión viva de Cristo. Lo declaro en el nombre de Jesucristo para tu vida. Oh, lo declaro para tu vida. Lo declaro en esta hora. Tú tienes identidad. Vamos, decláralo. Proclamación, revelación. Cristo se forma aquí en mi corazón. Vivo, avanzo en manifestación. Sigo desarrollando la visión. Dilo. Hoy en el nombre de Jesucristo, yo declaro que te estás levantando, iglesia, que no te adormeces, te preparas, porque cada día está más cerca la salida. Oh, bendito Dios, y saldrá un ejército profesional de la fe, saldrá un equipo levantado, plenamente edificado, empoderado, entendido, lleno de gracia y gloria. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Tu tiempo más glorioso, iglesia, ha llegado. Levántate ahora. Tu tiempo es este, el esplendor del Rey ahora será conocido, porque tú, como un profesional, lo haces. Como un profesional, te expresas, te manifiestas. En el nombre de Jesucristo, amados míos, espero verte muy pronto y cada vez más fuerte y cada vez más engrandecido en Cristo Jesús.